las hermanas que están presentes, colaborando en la casa del Señor. Así es que esa es gratitud para el Señor. Y hablando de libertad, esta noche vamos a salir de aquí con alas como el águila. Todo ser necesita y anhela en este país y en todas partes libertad, decimos las mujeres, libertad, y por la libertad se ha derramado sangre, y por esa libertad de nosotros Cristo murió en la cruz del Calvario. Vámonos a la palabra del Señor, a Juan 15:5. ¿Y qué requiere el Señor para que nosotros tengamos esa libertad? Y el tema de hoy no es libertad, sino el tema es como el águila. ¿Cómo vamos a volar como el águila? ¿Pero qué nos requiere el Señor? Juan 15:5 nos dice así: en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo tenemos en pantalla y leemos porque repitamos el texto para que nos quede grabado en nuestro corazón. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Gloria al Señor. Son palabras del Señor. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias, Señor, por estas benditas palabras que tú nos has dejado, Señor, que tú nos diste. Nosotros proclamamos libertad, Señor, pero tú nos dices que separado de ti nada podemos hacer. Padre Santo, morimos a nuestra carne, Señor, y que sean nuestros oídos espirituales, tu Santo Espíritu enseñándonos, Padre Santo, y abriendo nuestros corazones, nuestro entendimiento, para que salgamos de aquí como esas alas, como el águila, y renovados en Cristo Jesús. Te alabamos, te bendecimos y te damos gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos. Pues vamos a hablar, el tema es como el águila, para que tengamos esas alas como el águila. El águila vuela, pero muchas veces nosotros no nos damos cuenta que tenemos esas alas y andamos a veces como gallinitas revoloteando. Mi mamá tenía un gallito, una gallina, que no sabía que era gallo, sino que creía que era perrito. Ladraba como perrito y caminaba y la acompañaba hasta hacer ejercicio. Y algunas veces el Señor nos ha dado una identidad, pero nosotros no hemos descubierto que el Señor nos ha dado alas para que volemos arriba, sobre la turbulencia, en lo alto, en lo bajo, ya sea en dificultad, en enfermedad, en todo tiempo. Y el tema de, como les digo, es como el águila. ¿Cómo vamos a salir? Con alas como el águila. El Señor nos dice en Juan 15:5 que separados de mí nada podéis hacer.Nosotros siempre, y cada uno de los países, cada una de las independencias, se proclama libertad, porque siempre se ha estado sometido a un yugo por el cual hubo derramamiento de sangre. Y la palabra dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y para que nosotros fuésemos salvos, para que nosotros tuviéramos esa libertad en Cristo Jesús, Cristo murió por nosotros. Qué tremendo el Padre que nos dio a su Hijo para que nosotros pudiésemos tener salvación. Pero bendito el Señor que nos dejó al Espíritu Santo, el cual día a día nos va renovando. Y como dice la palabra de Dios, nosotros vamos a tener alas, pero requiere siempre como preámbulo, para poder tener esas alas, requiere algo. Primero, nos dice allá en Juan 3:16, y usted se lo puede ya, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿verdad? Y luego nos dice que nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese es el primer paso, ser hechos hijos de Dios. Esa facultad de nosotros poder rendir nuestro corazón y ser hechos hijos de Dios, que es el primer paso para poder anhelar esas alas como las del águila. Poner también un fundamento, una piedra, que es la piedra viva, la piedra del ángulo, nos dice allá en Pedro, la carta que estamos estudiando. Ese fundamento que es Cristo Jesús, esa piedra viva, esas raíces, porque esta vid de la que hemos hablado tiene raíces. Si no tuviese raíces, se moriría, ¿verdad? Así es que el Señor quiere también que nosotros tengamos raíces profundas, que estemos siempre tomando de esa agua viva, tomando de esa agua que viene del Señor. Pero Proverbios 12:3 nos dice, ¿por qué algunas veces nosotros
nos separamos del Señor o estamos de ánimo caído. ¿Y por qué no perseveramos? Y nos dice así, se lo voy a leer para que avancemos en el tiempo. Proverbios 12:3 nos dice: la perversidad nunca produce estabilidad, pero los justos tienen raíces profundas. Nosotros debemos de procurar renovar nuestra mente, renovarnos día a día, estar cerca de esas aguas vivas. ¿Por qué? Para que podamos tener raíces profundas y esa hoja no caiga, nos dice allá también en el Salmo. Estar nosotros siempre bajo la voluntad del Señor y también esa agua, esa palabra del Señor, el meditar en la palabra del Señor día a día, momento a momento, es como el fertilizante de nuestra vida. Las plantas que necesitan agua, pero también algunas veces necesita fertilizante, así como necesita también podarla, así el Hijo de Dios necesita ese fertilizante, esa palabra que es la que le da el crecimiento, esa agua viva que es la palabra del Señor, que es la que lo hace que sus raíces sean profundas. Si no, cualquier tempestad, o ha visto que hoy con los vientos los árboles se caen porque se los lleva la corriente, pero nosotros tenemos que ser como árbol plantado junto al río, que su hoja no cae, que el árbol no muere y que da muchos frutos, como nos dice nuestro Señor Jesucristo acá en Juan 15:5. Debemos de tener raíces profundas y principalmente dice, separado de mí, nada podéis hacer, pero no vamos a separarnos de alguien con quien no hemos estado juntos. Por eso el Señor quiere que Él nos da la potestad, si nosotros le abrimos el corazón, de ser hechos hijos de Dios. Abrirle ese corazón, darle la oportunidad a nosotros, si ya tuvimos ese encuentro personal con Jesucristo, darle oportunidad a otro que se pueda llamar hijo de Dios, que pueda tener esa identidad y que pueda tomar de esa agua viva que nosotros tomamos un día y que seguimos tomando y que seguimos renovándonos día a día. El Salmo 1:3 nos dice que nosotros tenemos que estar plantados junto al río para estar alimentados. Usted puede ver que los árboles que están en los bosques y que siempre pasa una quebrada son árboles frondosos porque tienen una raíz profunda. Pero Billy Graham, yo recuerdo que decía, y tiene una frase que se las quiero decir de manera textual, que era un gran evangelista y siempre él nos ponía como un ejemplo en sus predicaciones, y dijo Billy Graham: si tu fe no está arraigada en la Biblia, en la palabra de Dios, que es la palabra viva, que es esos ríos de agua viva, si tu fe no está arraigada en la Biblia, se marchitará como una planta arrancada de la tierra. Si usted saca una plantita de la tierra, no va a pasar mucho tiempo con que se muera. Así nosotros tenemos que estar de manera permanente escuchando la palabra del Señor y escuchándolo en la casa de Dios, donde nosotros nos vamos a reconfortar. Dice que meditarás de día y de noche. Recordar siempre muchos dicen dichos, los proverbios, pero son los dichos de Salomón. Dice, recordar palabras que necesitamos en el momento de la tribulación, en el momento de la necesidad, en el momento de que estemos pasando. Pero el Señor quiere que nosotros, para no marchitarnos, que permanezcamos en la casa del Señor, que permanezcamos y tengamos raíces. ¿Dónde? En la casa del Señor, porque no podemos andar teniendo raíces y creyendo todas las cosas que dicen. Máximo hoy con la sobreinformación, que ve un video, ve otro, uno dice una cosa, otro, y si usted no está con raíz profunda en la palabra del Señor, cualquier cosa nos va a mover. Pero el Señor quiere que nosotros tengamos esas raíces y que podamos primero congregarnos, que leamos la palabra, que tengamos ese deseo, ese anhelo de seguir escudriñando la palabra del Señor, el amar la casa de Dios, el esforzarnos, el sobreesforzarnos, porque el estar acá un día de semana con calor, todos tenemos muchas cosas que hacer, pero
designamos y damos una prioridad a nuestra casa, que es la casa del Señor. Tiene que hacer la suya para que podamos tener identidad en cada uno de ellos. Y con ello nosotros vamos a echar raíces profundas y vamos a poder desarrollar, como dijimos, alas como el águila, que es nuestro tema de hoy. Y con este preámbulo, vámonos. ¿Y qué nos dice el Señor acerca de desarrollar alas como el águila? Vámonos a Isaías 40:31, que nos da una metáfora como el comportamiento del hombre en relación a un águila. Cómo tenemos que semejarnos y compararnos como un águila. Es una metáfora para comprender el comportamiento de cada uno de nosotros. Isaías 40:31 nos dice: pero los que esperan a Jehová tendrán fuerzas, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y dice aquel corito: nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Jehová. El Señor nos manda a que nosotros, ay, qué difícil, si con todas las adversidades, con todos los problemas, con la familia, con el trabajo, ¿cómo que no nos vamos a nosotros a cansar? ¿Cómo no nos vamos a desmayar? Algunas veces queremos tirar la toalla y mi hija me dice: ay, no, si vas a tirar la toalla, tírala al mar y nos vamos a dar un chapuzón, me dice. Ay, qué rico, digo yo, y ya me resetea el día. O mi esposo, que él es el que nos pasa ahí dando ánimo a todos, pero el Señor quiere que nosotros tengamos alas como el águila. Nos da esta metáfora. ¿Cómo? Primero siendo hijos de Dios, luego echando raíces. Pero yo no voy a echar raíces si no me congrego, si no leo mi Biblia, si no voy en oración al Señor. En oración en todo tiempo, cuando estoy triste, cuando estoy cansada, cuando estoy fatigada, cuando he caminado, dice, cansado del camino, dice aquella hermosa alabanza, sediento de ti. Nosotros, si estamos cansados, es cuando más tenemos que buscar al Señor para poder tener esa agua viva que nos refresca. El Señor quiere un cambio para nosotros, un cambio para los que confían en Él, un cambio para aquellos a los que confían en Él les dará nuevas fuerzas. Y esas nuevas fuerzas, ¿cómo? Como las del águila. Esas fuerzas serán renovadas. El águila tiene como característica que él se renueva. Y nosotros, es doloroso el renovarse. Es doloroso los que ya venimos adultos acá, el tener un cambio de profesión a un oficio. Pero el Señor quiere que nos renovemos. Así como el águila se estrella su pico contra las rocas. Y me imagino lo doloroso que debe de ser. Él sabe que va a pasar un tiempo que no va a comer, que va a sufrir, que va a pasar adversidades, que no sabe si un depredador a los que él ataca o se come, que son parte del ciclo para la alimentación, de la cadena alimenticia, se lo puede hasta devorar, pero ellos buscan un lugar seguro. ¿Dónde estará mi socorro? En el cielo, en lo alto. Nuestra mirada siempre tiene que estar puesta, ¿dónde? En lo alto, de donde viene mi socorro. Pero también tiene otra cualidad. Después que se ha estrellado, ha sufrido mucho, ha sido tan doloroso para restaurar su pico, se quita todas las plumas, se quita todas sus plumas para ser renovado. De la misma manera nosotros nos tenemos que quitar y despejarnos de todas aquellas cosas. Allá en Pedro nos dice desechando, y ya vamos a ver qué es lo que nos dice: desechando toda malicia, desechando todas aquellas cosas que nos estorban. ¿Para qué? Para que nosotros no sean una carga para nosotros. Ya hemos dicho, una mochila que a veces vamos ahí cargando, pero con esa mochila no vamos a poder volar. Cuando ese águila está tan lleno de plumas, que quizás es la forma cuando lo vemos tan hermoso, volar ese águila con tanto plumaje, es cuando él ya está cansado de tanto camino.
viven más de 70 años, estaba leyendo y viendo en un reportaje, más de 70 años. Y nosotros, el Señor nos va a dar más vida, pero nosotros necesitamos renovarnos, cambiarnos, despojarnos de esas malas costumbres, renovarnos y vamos a tener alas como las del águila. El Señor nos hace esta comparación en su infinita misericordia en la palabra y nos enseña, si una ave tiene la capacidad de la renovación, cuánto no más un creyente, que no solo nos vamos a renovar físicamente y por fuera, nos vamos a renovar primero de nuestro interior. Vamos a tener primero una renovación interior, una renovación espiritual, que es lo que el Señor requiere. Dice que el Señor ve nuestro corazón, ve las intenciones de nuestro corazón, y nosotros algunas veces estamos orando y llorando, pero el Señor conoce nuestros gemidos indecibles. Dice, llegan a la presencia del Señor. ¿Y cómo van a llegar a la presencia del Señor? Con alas, y la oración nos da alas para llegar a la presencia de Dios. Algunas veces el teléfono acá, no sé si la señal que yo tengo, pero no en todas partes da señal. Algunas veces estamos en lugares donde no hay señal, pero la oración es nuestro wifi celestial, el que nos lleva a la presencia de Dios cada vez que nosotros le clamemos, cada vez que nosotros solicitemos ir y anhelemos esa presencia de Dios, esas alas que el Señor nos da como las del águila, alas renovadas. También nos hace la comparación allá en el Salmo 92:13, que nos dice que nosotros somos trasplantados, nos dice el Salmo, a la casa del Señor. Nosotros estábamos en el mundo, ¿cómo dice que estábamos? Muertos en delitos y pecados. Pero una vez que nosotros lo hicimos nuestro Señor y que fuimos hechos hijos de Dios y podemos tener esa identidad y decir, somos hijos de Dios y nos une la sangre de Cristo, tenemos esa identidad en Cristo, entonces vamos a poder ser plantados, vamos a ser trasplantados. Y nosotros, el Señor nos ha traído, no sé, por su infinita misericordia, nos ha traído a esta iglesia donde el Señor nos ha plantado. Pero dice también la palabra en este hermoso salmo que allí donde lo ha plantado, donde lo ha traído a la casa del Señor, dice, a la casa del Señor, a sus atrios, allí florecerá. ¿A dónde dice que florecerá? Florecerán en los atrios de nuestro Dios. Floreceremos en la casa del Señor, donde allí dice que está la bendición, donde todos vamos a tener la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Dice el Señor también, y esto me encanta, yo que ya estoy pasada de año, incluso dice, aún en la vejez producirá frutos, no importa la edad. En el Señor no hay jubilación. En el Señor dice que no importa la edad, aún en la vejez, dice, ¿producirá frutos? No, dice, producirá muchos frutos y seguirán verdes, llenos de vitalidad. ¿Cómo seguiremos? Verdes, como un árbol plantado junto al río, llenos de vitalidad, vigorosos, dando frutos al 100% en la casa del Señor, no en otro lugar, sino que vale la pena el esfuerzo, vale la pena el esfuerzo de estar en la casa del Señor. El Señor no se queda con nada. Cuando nosotros vamos de la casa del Señor, siempre nos lleva, el Señor nos da algo, nos recompensa, nos reconforta. Y eso es lo que nosotros tenemos que compartir con otras personas. El hombre siempre espera renovarse o obtener algo del mundo o de mis fuerzas, pero el Señor quiere que nos renovemos en sus fuerzas, porque separados de Él, dice, nada podemos hacer. No nos podemos separar si no estamos unidos a Cristo. Primero tenemos que unirnos, ser llamados hijos de Dios. Segundo, tener una raíz profunda y estar en la casa del Señor, porque dice que ahí vamos a dar muchos frutos y ahí vamos a florecer. No dice en qué edad, dice
aún en la vejez vamos a dar muchísimo fruto. El Señor quiere que nosotros despeguemos esas alas maravillosas que Él nos ha dado. Primero en oración, y yendo todos los días. Dice allá en los salmos que las oraciones matutinas, las oraciones vespertinas, las oraciones de la noche, hay oración en todo tiempo, en toda temporada. Nos da como ejemplo que nosotros tenemos que renovarnos en nuestra debilidad, no solo cuando estamos contentos, porque dice, si está triste, cante coritos, si está contento, cante coritos o cante alabanzas de júbilo, pero en todo tiempo nosotros tenemos que adorar y tenemos que alabar a nuestro Señor. Y así mismo el Señor nos da en esta visión del águila, nos da una visión y una perspectiva, que es la que tiene el águila. Dicen que el águila tiene la visión 20-20, que es la visión perfecta. Desde lo muy alto, él puede ver su casa y puede ver qué es. Y la vez pasada nos asustaron a nosotros, andábamos en el parque y un águila tan enorme que mi esposo creyó que a mí me iba a llevar. Pero no, ahí estaba el perrito. Pero cuando vio que no era lo que él iba a comer, solo bajó, planeó y subió. Y yo le digo, era tan grande que nos lleva a los tres juntos, le digo yo. Es la visión perfecta. Pudo ver que no era parte de su cadena alimenticia. Pero el Señor quiere que nosotros tengamos esa visión 20-20, esa visión perfecta, la visión del Señor. Que nosotros podamos ver a través del filtro de Cristo. Que cada cosa que pase no tengamos esos malos pensamientos, sino que vayamos con la perspectiva de Dios. ¿Qué piensa el Señor? ¿Qué piensa el Señor? Porque algunas veces nosotros vemos de lo que está a nuestro frente, pero no sabemos cuáles son las circunstancias, no sabemos cómo las personas venimos cargadas, no sabemos cuál es el propósito, pero si nosotros nos vamos a la palabra del Señor, podemos ver la perspectiva de Dios, esa visión que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. ¿Y cómo vamos a tener esa lupa? ¿Cómo vamos a tener ese filtro? Por medio de la palabra de Dios. El Señor quiere que tengamos una visión perfecta. El Señor quiere que esa visión la pongamos en práctica, que esa vista siempre la pasemos por el filtro de la palabra de Dios. Que cada cosa que hagamos, preguntémonos, ¿qué pensaría Jesús? ¿Cuál es la perspectiva de Jesús? Tener esa visión nos hace excepcionales ante el mundo, nos hace diferentes, porque el mundo no puede pensar qué haría Jesús. Todos proclaman Jesús o mi Dios, pero no todos tienen la perspectiva de Dios. Más nosotros se nos demanda más. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido instruidos en la palabra de Dios. El Señor nos ha puesto un pastor que pasa día a día dándonos estudio tras estudio tras estudio. ¿Para qué? Para que nosotros no ignoremos la palabra del Señor. También nos hace una comparación del hombre para que tenga esa visión 2020 no es así nublada, es una visión clara, es una perspectiva que se discierne espiritualmente y solo los espirituales disciernen las cosas espirituales. Si nosotros estamos viendo tropiezos, si nosotros estamos viendo problemas en todo, vámonos a la palabra y veamos y pidámosle al Señor sabiduría. Y dice que Él la dará grande y abundantemente para que nosotros podamos ver cuál es la visión del pastor, cuál es la visión de la iglesia, cuál es la misión que yo tengo que desarrollar, porque Dios nos ha dado una misión a cada uno que la tenemos que seguir conforme la visión que Dios ha puesto al ángel de la iglesia. Esa visión para desarrollar nosotros, esa visión y nosotros atender nuestro llamado, atender nuestro propósito, porque no todos podemos desarrollar las mismas funciones en la iglesia. Todos somos diferentes, somos el cuerpo de Cristo. Tenemos que discernirlo como espiritualmente. Saber cuál es para nosotros poder saber cuál es la misión en mi vida, tengo que verlo conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios?
¿Cuál es el propósito de Dios en mi vida? No es lo que yo quiero desarrollar, es a lo que Dios me ha llamado. Porque Dios nos llama. Muchos hemos huido de servirle al Señor. Y no solo de servirle, de llegar a la presencia del Señor. Porque es mucho más bonito, mucho más satisfactorio, es mucho más cómodo. Y muchas veces nos da otras satisfacciones, otro estatus. Pero llegar a la casa del Señor, aceptar el llamado, es algo que solo el Espíritu Santo lo puede hacer. ¿Por qué? Porque Él es el yugo que quebranta. Nosotros decimos no, yo no quiero, pero el Señor dice sí. Y usa diferentes cosas para llevarlo a la casa del Señor, para cumplir su propósito. El propósito de Dios en su vida, usted tiene que descubrirlo con esa visión clara, con esa perspectiva, no la mía, no lo que yo quiero ser. Muchas veces nosotros queremos correrlos por todos los ministerios. Y eso es una de las cosas que yo le pedí al pastor, que fuese un servicio, Mujeres de Fe, participativo, para que cada una se reencuentre y vea dónde el Señor, dónde se siente cómoda y dónde puede servir, dónde el Señor lo ha llamado a servir. Y eso es muy importante, que nosotros podamos compartir con otras y dar la oportunidad para que podamos buscar la visión, llevar la misión y cumplir esa visión que Dios ha dado a nuestra iglesia. Porque los planes de Dios son perfectos. ¿Cómo son los planes de Dios? Perfectos, en tiempo, en lugar y en todo momento, en todas circunstancias y en toda temporada. Los planes de Dios son perfectos. ¿Cuál es la importancia de tener esta visión que tanto nos habla hermana Clara? ¿Cuál es la importancia? Que podamos llevar una vida cristiana transparente, que podamos seguir la voluntad de Dios, que podamos morir a nuestra carne y poder vivir en el Espíritu. ¿Saben qué es más fácil? Yo pienso que es más fácil vivir en el Espíritu, en santidad, porque no está luchando contra su carne. Muchas veces usted lucha contra su misma carne y algunas veces, ojo, usted está luchando contra Dios porque usted quiere sobreponer su voluntad y sus deseos, y la voluntad de Dios no es esa, el propósito de Dios no es eso. Por eso nosotros tenemos que buscar la voluntad de Dios, el servir en la casa del Señor, el adorar en la casa del Señor, el servir y el estar juntos, unánimes, como en un mismo sentir, en armonía. Porque dice que allí está la bendición de Dios. Allí está la bendición de Dios. Y no solo la bendición, dice que allí está también la vida eterna. ¿No le da gozo saber que ahí está la vida eterna, donde nosotros un día encontraremos al Padre? Esa vida eterna, donde siempre vamos a florecer, donde siempre vamos a dar fruto. Vamos a estar donde está lo incorruptible, lo que no se marchita, aquello inmarcesible, dice la palabra del Señor. Eso es nuestro Dios. Y nos dice también allá en Juan 12:26, que si nosotros le servimos con alegría, con júbilo, le servimos al Señor juntos, unánimes, en un mismo sentir. ¿Y cuál es el mismo sentir, hermanas, si nunca nos ponemos de acuerdo? El sentir es Cristo Jesús, el propósito es Cristo Jesús, la visión es Cristo, y nosotros no nos han llamado para que nosotros traigamos una visión. El Señor nos ha llamado para que nosotros desarrollemos la misión en el ministerio, ir por todo el mundo y hacer discípulos y predicar la palabra a toda criatura, aquel que nos cae bien y aquel que nos cae mal, a todos. Nosotros tenemos que orar y que esa oración sea de bendición, porque algunas veces oramos, ay Señor, de manera como según nos cae la persona, pero dice que estás acumulando ascuas, estás acumulando, y que todo aquello que tú pides, eso mismo te vendrá, dice, en aquel día. Y eso nos dice allá en Isaías. Pero el Señor también nos dice y nos da una recompensa para aquellos que con esfuerzo, que
priorizamos la casa del Señor, aquellos que vamos en oración, aquellos que estamos unidos en lectura bíblica, aquellos que estamos unidos en el estudio bíblico y vamos siguiendo paso a paso. Y ese es parte del desarrollo del cristiano, el hacer raíces, el tener raíces profundas, el estudio bíblico. ¿Usted cree que el pastor está preparando por gusto? No, porque quiere que nosotros tengamos raíces profundas y que en todo tiempo, tal vez usted no se pudo estar en el estudio, pero usted esté junto a las corrientes de agua, esté junto al río, y en el momento que usted tenga un tiempecito va a ir a la palabra del Señor. El servicio es una forma de extender nuestras alas, que usted le dé cobertura a otro. No importa el ministerio que usted sirva, no importa en qué esté colaborando, el Señor nos da la oportunidad de extender nuestras alas a otras personas y dar protección a otros que tal vez están comenzando a caminar en la fe. El Señor quiere que allí nosotros podamos descubrir en el servicio, en la colaboración, nuestros talentos, nuestros dones y nuestro llamado. De nuevo les repito, cuando nosotros servimos nos estamos ejercitando, y al ejercitarnos algunas veces creemos que somos gallinitas y solo revoloteamos, pero somos águilas y el Señor nos va a llevar a nuevas alturas. ¿Y cómo vamos a llegar a esas nuevas alturas? Por medio de la oración. La oración nos da alas para volar a nuevas alturas. Pero eso es parte del comportamiento del hombre. Algunas veces la ingratitud nos caracteriza a muchos, parte del comportamiento, pero el Señor nos pide que nosotros día a día, sin importar cómo nos sintamos, sin importar cómo ha sido mi día, nos vayamos renovando internamente, que nos renovemos en espíritu, que podamos emular esa águila. Es doloroso algunas veces venir a servir con temperatura o enfermos o cansados. Es sacrificial, es doloroso, así como el águila, el renovar su pico, el renovar su cuerpo e irse a alturas y pasar tiempo sin comer y estar al acecho de aquel que posiblemente es parte de su cadena alimenticia, se lo puede comer, es doloroso, pero luego que se arranca esas plumas, que renueva su pico, él sale de nuevo brillante, resplandeciente. Así un hijo de Dios tiene que renovarse espiritualmente. La búsqueda de la renovación debería ser día a día, momento a momento, en cada propósito de nuestra vida, preguntarnos: Señor, ¿qué quieres que yo me cambie? ¿Qué quieres que yo me despoje, Señor? Debería de ser un deseo. Pedro nos habla ya en la segunda carta, en el capítulo 2 que estamos estudiando, primero que nos debemos desechar todas esas cosas malas, pero luego que nos hemos despojado, que hemos desechado, nos dice que debemos de desear esa leche espiritual, degustar, desear ese alimento, esa agua viva, esa agua que nos refresca. Y segunda de Corintios nos dice en el capítulo 4, en segunda de Corintios 4:16, nos llama a que no nos cansemos, como nos dice el águila, que caminamos, nos desmayamos, nos deprimimos algunas veces o estamos de doble ánimo. Hoy está de moda la bipolaridad, no sé si siempre ha existido, pero como antes no se iba al psicólogo tanto, hay muchas enfermedades que hoy están en moda, pero el Señor nos manda a que nosotros nos fortalezcamos, que nosotros perseveremos, que no desmayemos en su palabra, que seamos renovados, y nos dice que por tanto, que nunca nos demos por vencidos. Trabajamos, yo sé que el trabajo es arduo. El trabajo es arduo en el Señor, el caminar en el Señor es arduo. Nunca nos demos por vencidos, que aunque nuestro cuerpo se esté muriendo, aunque usted sienta que ya está desfalleciendo, ay, no, yo ya no quiero, o como dicen muchos, tirar la toalla, no, yo ya no quiero ir a la iglesia, yo no quiero perseverar en el Señor, mejor me quedo en mi casa, ahí tomándome con esto calorcito, el aire acondicionado y algo heladito, que rico, ¿verdad? Estar en la casa. Pero el Señor quiere que aunque nuestro cuerpo esté muriendo, dice, nuestro espíritu
va renovándose día a día. Los que esperan en Jehová, los que esperan en el Señor, nos vamos renovando día a día. ¿Cómo? Como nuestro tema, como el águila, como el águila. Es una necesidad del hombre, es una necesidad del hombre renovarse día a día. Espiritualmente, ejercitarnos. Algunas veces nosotros necesitamos ejercicios porque estar sentado ya se comprobó que es malo, mucho descanso. Necesitamos salir, tener contacto con la naturaleza y muchas cosas más que usted conoce para que nosotros podamos renovarnos día a día. Pero el Señor también nos fortalece esa fe. Cuando nosotros renovamos nuestro espíritu, cuando nosotros tenemos raíces profundas, cuando nosotros tenemos esas alas para la oración, cuando nosotros no se nos apaga ese wifi celestial porque lo mantenemos siempre en contacto, esas alas crecen y se renuevan. Nuestra fe es renovada y esas alas se renuevan y se renueva nuestra mente. Somos transformados, como un día seremos transformados, dice el Señor, cuando Él venga. Y para eso nosotros necesitamos ¿qué? Ejercitarnos como las águilas, ejercitarnos día a día. El Señor en este proceso de renovación, yo le llamo de resiliencia, porque algunas veces nosotros nos reinventamos. Y no importa la situación como sea, y aquí lo comprobamos porque salimos adelante, porque tenemos que comer, tenemos hijos, tenemos que pagar la renta y espiritualmente tenemos también que reinventarnos, tenemos que renovarnos. Jesús solo requiere dos cosas, que pidamos perdón, que nos arrepintamos, que nosotros estemos a cuentas con Él, para que nuestros pecados, dice que si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. No somos perfectos. Yo creo que nadie es perfecto. Tal vez usted. Somos perdonados, somos justificados. No somos perfectos, pero sí renovados por la sangre de Cristo. Sí renovados por el Espíritu Santo. Sí renovados por nuestro entendimiento. Y a todos nos viene a bien renovarnos espiritualmente, tener alas como la del águila, tener esas alas como la del águila para renovarnos, para ir a nuevas alturas. Algunas veces nosotros nos cuesta, pero por amor a nuestro Señor Jesucristo, por ese sacrificio que Él hizo, tenemos que morir a nuestra carne e ir adelante. El Señor quiere que en esta renovación espiritual nosotros vayamos en oración, poniendo nuestras cargas, despojándonos de nuestra carga, meditando esa palabra que nos dé esa visión para poderla discernir espiritualmente. Que esa lectura no sea en vano, que el llamado es a que nosotros desechemos todo aquello que nos estorba, todas esas impurezas, ya sea físicas o espirituales, que están muy dentro, ahí muy dentro, donde solo usted conoce, y yo conozco las mías también. Primera de Pedro nos dice que por tanto, desháganse, nos dice, y se lo voy a leer literal, de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresías, celos y toda clase de comentarios hirientes. El llamado es a dar testimonio ¿de qué? De la renovación en cada uno de nosotros. No regale la palabra, es para cada uno de nosotros. Que esa renovación sea primero desde nuestro interior, que nosotros podamos acercarnos al oportuno socorro que es Cristo Jesús. Que podamos poner esa piedra viva que es Cristo, que podamos tener ese fundamento en Cristo, en la palabra viva, que en nosotros no solo estemos junto al río, que en nosotros fluyan esos ríos de agua viva, que en nosotros se pueda ver aquel resplandecer y volar a nuevas alturas como el águila. Recuerden que nosotros somos templo de Dios. El mundo lo rechazó. La gente rechazó ese templo. Muchos ya no dicen antes de Cristo ni después de Cristo, dicen antes del contemporáneo. Mas los que lo rechazaron
van a tener su pago y su condenación. Pero el llamado es que nosotros llevemos esa palabra viva, que nosotros prediquemos a ese Jesús. Dios nos eligió, lo eligió a Él en realidad, para darle gran honra a Jesús. Dios lo eligió a Él y por eso somos ahora imitadores de Jesús. Y por eso nos ha elegido a nosotros, nos ha escogido, nos ha llamado a llevar esas buenas nuevas, a predicar ese evangelio de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable, para predicar aquel precioso a quien es Jesús, que es la piedra preciosa. Y ese precioso está intrínseco en usted y en mí. Nosotros tenemos que tener dentro, en lo más profundo, en todo nuestro ser, a ese precioso, para que nosotros podamos resplandecer como ese precioso Hijo de Dios. El Señor quiere que nosotros vayamos día a día guardando esa palabra, guardando esa visión. Y dice la palabra de Dios ahí en Proverbios que el pueblo perece porque no hay visión, porque no queremos tomar la visión de Dios, porque no queremos tomar esa visión clara que Dios nos da. El pueblo perece, mas el que guarda la palabra de Dios, el que sigue la visión, el que guarda la ley, el Señor lo llama bienaventurado. Usted va a ser doblemente bendito si sigue la palabra del Señor. Usted no va a saber algunas veces de dónde llegó la bendición, pero la bendición está. La sanidad llegó, la provisión llegó, la familia unida. ¿De dónde? De donde viene nuestro socorro, de lo alto, a donde nosotros tenemos que ir con esas alas como el águila, con esa visión perfecta, con esa visión clara que nos lleva al éxito y a la prosperidad espiritual. La visión del águila es un ejemplo cómo el hombre tiene que caminar como creyente, cómo el hombre tiene que seguir paso a paso su diario vivir, cómo el hombre tiene que esforzarse para llegar ¿a dónde? A nuevas alturas. ¿Y cómo? Como el águila. No olvidemos que tenemos que despojarnos de todo lo malo, despojarnos espiritualmente y renovarnos como el águila para que podamos tener esas alas celestiales, esas alas con las que vamos al oportuno socorro, esas alas con las que vamos a desarrollar día a día. Pero si usted puede ver, las aves no se ejercitan y prueban día a día para poder volar. Así el Hijo de Dios está en la búsqueda de la voluntad de Dios, ejercitándose todos los días en oración. El Señor nos ha dado en esta casa un pastor que nos predica y no solo nos predica. Muchas veces dicen es que el pastor solo da estudios, pero nos está arraigando, nos está poniendo cimientos, nos está poniendo esa piedra angular, esa palabra viva que es Cristo, para que nosotros en el día de la dificultad, en el día de la adversidad, en el día de la tormenta, no nos movamos. El águila tiene una cualidad, que el águila puede volar en la turbulencia y sobre turbulencia. Así los hijos de Dios van a venir las turbulencias, van a pasar las tempestades y nosotros solo vamos a volar de arriba, de donde viene nuestro socorro, y vamos a ver esa turbulencia, pero de ahí nos ha sacado Jehová, de ahí nos ha ayudado Jehová, hasta aquí nos ha ayudado Jehová, y esa es parte de fortalecer nuestra fe en Cristo Jesús. Y el rey David tenía como nuestro lema, es parte de la oración del rey David, que decía: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu dentro de mí. Pedía que le limpiase el corazón, que le renovara, que le quitara todas las impurezas, que le quitara como el águila ese pico viejo, esas plumas ya cansadas y cargadas, que el exceso de plumas no lo deja volar libremente. Así nosotros, el Señor quiere que nos despojemos y que le digamos nuestro salmo lema, que lo ha tomado en bien Mujeres de Fe, pero es un lema para todos, y decirle: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y ese corazón limpio no es con mis fuerzas, no es con su fuerza, no es con espada, porque la espada, la palabra de Dios, es de dos filos. Algunas veces usted está poniendo palabras para otro, pero esa espada lo va a traspasar,
porque el Señor quiere que su corazón sea limpio. La palabra es más cortante, es espada de 2 filos. Así que cuidado con nuestros pensamientos, cuidado con ese corazón. Nuestro corazón tiene que ser limpio y puro. Y pedirle al Señor que renueve un espíritu dentro de usted, dentro de mí, dentro de cada uno de los creyentes. Que esa oración del rey David pueda ser nuestra oración. Que ese salmo lema lo podamos decir ya sin leerlo, porque es parte de nuestra vida, es parte de nuestra renovación espiritual. Que esa renovación como el águila la podamos tener nosotros, que podamos despojarnos de cada una de nuestras cosas. Y esa es la importancia de la confesión. Dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarnos. Y no solo nos perdona, nos limpia de toda maldad. Y eso es parte de nuestro arrepentimiento y de la renovación espiritual en nuestra vida. El Señor quiere que nosotros tengamos esa visión clara, esa visión perfecta, esa bendición 2020, conforme al filtro del Señor, conforme el Señor vería. Y pregúntese, ¿lo haría Jesús? Allá Jeremías, cuando el pueblo estaba todo convulsionado, Nehemías le dijo, ¿y qué es lo que le voy a leer? Dice, juntó a todo el pueblo, pero ahora les digo, dice, juntos ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos, dice. Todos saben los problemas, sus problemas, mis problemas, los problemas de su casa, los problemas de la familia y aquí algunas veces los problemas de los demás hermanos y los problemas de la casa de Dios, dice Nehemías. Los llevó a todos, los confrontó y les dijo, ustedes saben bien todos los problemas, les dijo, en los que estamos. Pero Jerusalén, ponga su nombre ahí. Pero usted yace en ruinas y está metiéndose en los problemas de otros. Arregle su casa primero. Y usted yace en ruina, dice, y sus puertas fueron destruidas por fuego. Luego que su casa está en ruinas porque hasta se quemó. Usted está ahí, pero este país es un país de nuevas oportunidades. Dios es un Dios de nuevas oportunidades y nos permite que nos renovemos física, nos renovemos espiritualmente. Pero qué bello lo que le dice después, siempre palabras de aliento, siempre palabras con el filtro y la sabiduría de Dios. Le dice, no le dice reconstruyan, habla en plural y le dice, reconstruyamos la muralla de Jerusalén. Reconstruyamos la casa de Dios. Si la casa de Dios está en orden, si la casa está próspera, si la casa está feliz, ya todo viene por añadidura. Todas las bendiciones, dice el Señor, que van por añadidura. Le dice Jeremías, reconstruyamos la muralla de Jerusalén, la casa de Dios, y pongamos fin, ¿cómo le llama a lo que estaba aconteciendo? A esta desgracia. Yo no sé qué es lo que está pasando usted en estos tiempos. Yo no sé qué está pasando cada uno. Esta es palabra para cada uno. Jeremías la pone, ejemplifica lo que estaba pasando en esos tiempos, el muro de Jerusalén y la casa de Dios. Pero cada uno de nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Por tanto, casamos en esa palabra perfectamente. Así es que el llamado es para que nosotros tengamos esa visión como la tuvo Jeremías y que nosotros podamos tener esa visión perfecta como el águila y que nos veamos nosotros mismos, que nos renovemos nosotros mismos, que nos renovemos tanto física como espiritualmente y podamos llevar esa bendición a la casa de Dios y que juntos, dice, reconstruyamos los muros y que juntos reconstruyamos la casa de Dios. Y esta es la casa de Dios, este es el tabernáculo que Dios ha dado donde está su presencia. Y sabemos que milagros y prodigios Dios hará y se irá haciendo. Así es que la invitación es a que nosotros sigamos en esa renovación espiritual, que no olvidemos orar día a día, que no olvidemos ir a la palabra de Dios, que no olvidemos congregarnos, que no nos olvidemos compartir la palabra de Dios en tiempo y fuera de tiempo. Cuando tenemos ánimo y cuando no tenemos ánimo. El llamado es a que nosotros no perdamos la identidad en Cristo, a que nosotros tengamos alas como las del águila. Y es el llamado a que nosotros tengamos alas
como las del águila. No nos desviemos ni a izquierda ni a derecha. Y así seremos verdaderamente libres, con las alas del águila. Con esa, el mundo pide libertad, pero nosotros pedimos dependencia en Cristo. No separarnos de ese pámpano y estar siempre en su presencia. Estar siempre verdaderamente libres, verdaderamente felices y verdaderamente bendecidos. Inclinemos nuestro rostro y vamos a darle gracias al Señor. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias, Señor Jesús, porque a esta hora, Papito Dios, nosotros nos has dado, Señor, esos pasos para la renovación, Señor. Nos has puesto ese ejemplo, Padre Santo, del águila, aunque es doloroso, Señor. Pero nosotros vamos a renovarnos, Señor. No importa, Padre bendito, cuál sea la circunstancia, la tempestad, con tus alas, con tu Santo Espíritu, Señor, volaremos sobre la tormenta, Padre Santo. No importa, recibimos tu llamado, Señor. Permítenos poder identificar nuestro llamado, Señor. Cómo nos has puesto tú en la casa de Dios y poder juntos, Señor, reconstruir ese muro, Señor, reconstruir esa muralla, Señor, porque no la reconstruyó solo Jeremías, Señor, la reconstruimos juntos. Vamos a reconstruir nuestra casa y la casa del Señor, Señor. Pon ese espíritu, Señor, y pon esa gracia en nosotros, Padre Santo, para que podamos seguir juntos en armonía y unánime, Señor, en un mismo espíritu, congregándonos, Señor, unidos en oración, Padre Santo, pidiendo, Padre bendito, a ti que seas tú el que renueve, Señor. No es con nuestra fuerza, Señor, es con tu Santo Espíritu, Señor. Danos esa visión clara y perfecta, Señor, que solo viene de ti, Padre Santo. Y si hay alguno que está acá o que nos está viendo por medio de las redes sociales, puede rendir. Este es un buen día para rendir su corazón a Cristo. Dios es aquel que Él es fiel y justo para perdonarnos. Y no solo para perdonarnos, sino que limpiarnos de toda maldad. Damos gracias al Señor, que el Señor añada bendición a su palabra y que haya podido ser de bendición para cada uno de los oyentes. Que el Señor le bendiga grandemente. Y recuerde, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a volar como las águilas. Que el Señor le bendiga grandemente. Amén. Amén. Amantísimo Padre Celestial, Padre y buen Dios, te damos gracias por este. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Invóquelo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos, se congregue con nosotros en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Richmond, California, ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California, 94806. En nuestros servicios presenciales, los días domingo a las 6 de la tarde y viernes a las 7 de la noche. Y en nuestro estudio bíblico en línea los días miércoles a partir de las 7 p.m. a través de Facebook Live. Te invitamos, visites nuestro canal de YouTube, Tabernáculo Richmond, California. Muchas gracias por conectarte con nosotros y que el Señor te bendiga.